Bendiciones a todos mis amigos que nos están escuchando o que están viendo este video. He tomado la decisión de grabar unos estudios bíblicos para compartirlos con aquellos que desean estudiar la Biblia y que no han tenido a alguien con quien compartirla o que alguien la comparta con ellos. Bíblicos. Y hoy vamos a empezar con el primer estudio que se titula Inspiración y propósito de la Biblia. Esto va a ser una serie de 30 estudios que se van a estar grabando en diferentes ocasiones. Para comenzar, me gustaría tener una oración para que el Espíritu Santo sea el que esté con nosotros. Padre, en este momento te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que así como tú inspiraste a los hombres a escribir tu palabra, que el mismo Espíritu sea el que nos dé entendimiento de ella para poder compartirla con otros. Te pedimos una bendición por aquellos que van a estar escuchando estos videos, estos estudios, para que tú seas el que los guíe y los dé y les dé la fortaleza y la seguridad de que pueden confiar siempre en tu palabra. Por Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Primeramente quiero hablarle que la Biblia es el libro, la palabra de Dios. ¿Ok? Es un libro que está dividido en dos secciones o en dos partes que la conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Algunos dicen el Viejo y el Nuevo. No importa cómo le digan, sabemos que están divididas en dos secciones. Y una sección está escrita antes de que Jesús naciera y la otra es luego que se escribió luego que Jesús estuviera aquí en la tierra. El Antiguo Testamento también se divide en diferentes secciones y se dividen en 5 secciones. Estas 5 secciones se componen del Pentateuco, los libros de historia, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. El Nuevo Testamento también está dividido en 5 secciones que las conocemos como los evangelios, el libro de los Hechos, que es historia, las cartas paulinas, las cartas generales y el profético, que es el último libro, que es el libro de Apocalipsis. La Biblia tiene una cantidad de 66 libros. La Biblia protestante tiene 66 libros, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Es información que quiero compartir con ustedes y quizás la vaya repitiendo con cada estudio para que ustedes que van a estar viendo y aprendiendo de ella puedan ir ya sembrando esa semilla en la mente y tengan un mejor conocimiento o del manejo de la Biblia. Ahora pues vamos a comenzar a estudiar la palabra. Sabemos que el primer estudio, como expliqué anteriormente, el título se llama Inspiración y propósito de la Biblia. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119, nos damos cuenta que la Biblia se da una explicación bastante buena para aquellos que quieren comenzar a estudiar la Biblia y cuál es el propósito por el cual uno debe estudiarla. Si vamos allí, si ustedes tienen su Biblia o ustedes buscan allá en el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 105, nos dice de esta manera la palabra de Dios. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Al tú estudiar la Biblia, ya la Biblia me está diciendo a mí que la palabra de Dios es como una lámpara que va a alumbrar los pies de uno en el camino. Es una lumbrera en mi camino. En otras palabras, que lo está diciendo que la Biblia sirve para nosotros saber el camino espiritual, para ver con claridad el camino espiritual en el cual nosotros debemos que estar andando. Cuando nosotros caminamos en un lugar oscuro, siempre necesitamos una linterna. Si estás manejando un auto o un carro, tú vas a encender las luces de noche, porque las luces es lo que te va a dar a ti la luz para tú poder ver el camino por donde tú estás viajando. Así es la Biblia. La Biblia está diciendo que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino.
Si tú quieres saber cuál es el camino espiritual por el cual tú debes ir caminando, entonces el mejor lugar para encontrar esa información es en la Biblia. Ahora, ustedes dirían, la Biblia es un libro que, ¿quién lo escribió? ¿Cómo fue que llegó? Bueno, en el libro de Pedro, la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, nos habla claramente, él hablando concerniente a este libro de la palabra, él nos dice algo bien interesante. Allí en segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo que nos está diciendo a nosotros que la Biblia no es un libro que un ser humano se inventó, vamos a escribir esto, sino que Dios escogió unos hombres santos y el Espíritu Santo le inspiró a ellos para que ellos pudieran escribir. Estas palabras no son palabras de hombres, sino palabras de Dios que Dios ha querido comunicar con su gente, comunicar con su pueblo para que ellos puedan aprender el camino. En un tiempo dado, Pablo le escribió a Timoteo, a un joven creyente, de que concerniente a lo que él debía hacer. Y nos dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, le dice Pablo en esta carta a Timoteo, le dice en el versículo 16 y el 17 también, vamos a leerlo: toda escritura es inspirada por Dios. Aquí en el comienzo está diciendo que la Biblia es inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres alcanzar a llegar a esa perfección del conocimiento de lo que es que Dios quiere que tú vivas, aquí Pablo le está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dice a Timoteo que él debe reconocer que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahorita dijo que era inspirada por el Espíritu Santo y aquí dice que es por Dios y dice que es útil, que sirve, que tiene una razón por cual se le puede dar un uso, y este uso dice que nos puede enseñar, nos va a educar, nos va a preparar, nos va a redarguir, para corregir, dice que se puede utilizar, para instruir en justicia, para que a fin el hombre de Dios pueda alcanzar esa perfección. Vemos que la Biblia es un libro que te puede ayudar a ti a conocer bien lo que Dios ha planificado, ha preparado por ti. En el libro de los Romanos, capítulo 15 y el versículo 4, si ustedes buscan allá, nos damos cuenta de que también ahí se anota que la Biblia tiene una importancia. En Romanos capítulo 15 y el versículo 4 nos dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nos damos cuenta que aquí el escritor, bajo la inspiración, nos está diciendo que esto que se escribió antes, se escribió con un propósito, y es para nuestra enseñanza. Se dejó estas escrituras para que tú y yo pudiéramos tener un mejor conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice que se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando uno mira los problemas de este mundo, las cosas que están aconteciendo por todos lugares, a veces que muchas personas no tienen ni ganas de continuar viviendo. Pero cuando tú estudias la palabra y tú ves que Dios tiene un plan para ti y que Dios quiere darte la vida eterna y que Dios quiere bendecirte, alabarte, glorificarte a ti y darte, una oportunidad para que tengas vida eterna,
tú tienes entonces una esperanza de algo mejor. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos que la Biblia se escribió con ese propósito para que tú y yo pudiéramos tener esa esperanza confiando en lo que ella dice. Ahora, también la Biblia no solamente nos enseña y nos da esperanza, sino también que nos habla de Jesús. Si vamos al libro de Juan, capítulo 5, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y buscamos allí el versículo 39, Jesús dice estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo a aquellas personas que escudriñaban, porque escudriñar no es simplemente leer, ellos están buscando a profundidad, chequeando qué es lo que está diciendo, y él le dice: ustedes están escudriñando porque ustedes creen que en la palabra hay vida eterna, pero él dice: pero ellas también dan testimonio de mí. Porque en Jesús está la vida. Nos podemos dar cuenta de que la Biblia nos va a estar enseñando, nos va a estar hablando de Jesús. Ahora, es importante de que cuando uno está estudiando la Biblia o alguien te habla a ti de la Biblia, nosotros debemos tener la seguridad de que el que nos habla a nosotros está siempre respaldado por un así dice Jehová. En el libro de los Hechos, capítulo 17, y el versículo 10 y 11 nos dice estas palabras: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo y Silas habían tenido un poquito de problema allá en Tesalonicenses, en Tesalónica, y ahora ellos habían sido enviados a Berea. Y cuando llegaron allí, nos dice el versículo 11, y dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, Pablo y Silas le predicaban a la gente que estaban en Berea, y estos no discutían con ellos, sino que ellos comenzaban a escudriñar las Escrituras para averiguar si Pablo y Silas estaban diciendo lo correcto. Ese debe ser también nuestra manera de pensar. Usted nunca debe creer a aquel que le dice o que le habla de la palabra, sino que tú debes también escudriñar en las Escrituras para averiguar si el que te está predicando está diciendo lo que es correcto o simplemente se está inventando cosas. O sea, es bien importante de que uno deba usar la Biblia para probar si aquella persona que te está predicando está diciendo lo que es correcto. Ahora, es importante también que si tú vas aprendiendo algo de la palabra, uno debe ir también observando eso que uno va aprendiendo. En el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, nos dice algo bien interesante que nos ayuda, que este Jesús hablando, y el versículo 28. Y él le dice así, y él le dijo Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él dice aquí que aquellas personas que oyen la palabra de Dios y la guardan son bienaventurados. Porque si tú escuchas las palabras, alguien te enseña de que Dios te dice: mira, esto no es correcto y esta es la manera en que tú debes andar, pero tú no obedeces, pues entonces de nada te sirvió lo que estás aprendiendo. Pero la Biblia te dice que bienaventurado es aquella persona que oye la palabra y la guarda. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, también nos dice allí algo semejante a lo que dijo allí en Lucas. Mire cómo dice en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelve a repetir 3 pasos. Aquí nos dice: bienaventurado el que lee y el que oye. Porque quizás tú no puedas leer o no sabes leer
o quizás el momento es que otro esté leyendo. Aquí dice que los dos son bienaventurados, pero lo que completa la bienaventuranza es que si ellos guardan las cosas en ellas escritas. Cuando tú estás estudiando la Biblia y la Biblia te dice a ti de que es inspirada por Dios, pues entonces tú debes creer y practicar y enseñar de que la Biblia es no un libro de hombres, sino el libro de Dios. Si dice la Biblia que la Biblia nos enseña de Jesús, pues tenemos que creer que la Biblia nos va a hablar de Jesús. Y si nos dice que debemos guardar las cosas aquí escritas, nosotros debemos ir guardando estas cosas. Ahora, muchas veces tú cuando estás en tu vida, para poder mantenerte saludable, tú tienes que alimentarte cada día de buenos alimentos. Y porque si uno deja de comer un día, uno va a pasar un poquito de sufrimiento, quizá un poquito de dolor, pero si deja de comer 2 días, 3 o 4 días, tú sabes que tu cuerpo se va a debilitar. Pues lo mismo es con la vida espiritual. Tú necesitas mantenerte en comunión con Dios, estudiando la Biblia. Y nos dice en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y el versículo 4 nos dice estas palabras. Nos dice así: y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo que nos está diciendo es que el hombre no solamente necesita pan para mantener su cuerpo físico en buenas condiciones, sino que también el hombre está en necesidad de estudiar la palabra, de aprender de ella, porque ésta le va a dar alimento espiritual. Y por eso es que vuelvo a repetir el versículo y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos estudiar la Biblia todos los días, así como comemos todos los días para mantener nuestro cuerpo físico en buenas condiciones. También necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios todos los días para que así nosotros podamos entender y comprender de que nuestro cuerpo físico necesita ayuda, pero también lo espiritual necesita ayuda. En el libro de Jeremías lo pone de esta manera, allá en el Antiguo Testamento, nos dice claramente de que es importante que nosotros podamos estudiar la palabra, pero mire la manera en cómo él lo expresa, la frase o el lenguaje que él está utilizando. Allá en Jeremías capítulo 15 y el versículo 16 nos dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Lo interesante aquí que él usa un lenguaje, él dice que cuando él halló la palabra, él dice que él se la comió. No está diciendo que él cogió las páginas y siguió comiendo, sino que él la devoró, lo escudriñó, buscó la información que estaba en ese lugar. Y mi hermano, tú también tienes que comer de la palabra todos los días, alimentarte de ella para que ella te pueda traer gozo y también te pueda dar alegría en tu corazón. Es la única manera en cómo tú puedes alcanzar la victoria de la vida eterna, para que tú puedas vencer y triunfar y poder ese día glorioso saber cuál es la decisión que tú debes tomar. Es importante que tú entiendas que debes todos los días alimentarte correctamente de la palabra para conocer cuál es el camino que el Señor tiene preparado para ti. En el libro de Job, que es el libro que está antes de los Salmos, y vamos allí y vamos a descubrir que en este libro la Biblia nos habla claramente de el mensaje de que nosotros debemos alimentarnos correctamente. Mire cómo Job lo pone en el capítulo 23 y el versículo 12. Nos dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí Job está diciendo
que él prefería guardar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en ella antes que comer. Para él era más importante estar bien con el Señor que el mismo alimento. Yo no le estoy diciendo que tú te pongas ahora y dejes de comer una semana o dejes de comer. No, lo que estoy diciéndote a ti es que si tú quieres permanecer en una buena conexión con Jesús, tú debes todos los días estudiar la palabra para ir escudriñando, para ver cuál es la voluntad que Dios tiene para ti. Es importante. La Biblia nos dice también de que es un libro que mucha gente a veces que no quiere ni leerlo, porque es antiguo. Pero si leemos en el libro de Isaías, capítulo 40, en el libro de Isaías, capítulo 40, y vamos allí y leemos el versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hay muchas cosas aquí en este mundo que van a dejar de existir. La hierba está hoy, se corta, se seca, la flor está un momentito, y se dan cuenta de que hay cosas en este mundo que se desaparecen. Pero la palabra de Dios, afuera de todos los golpes que ha recibido, todavía sigue y permanece hasta ese día glorioso cuando el Señor regrese a esta vida, aquí a nuestra vida, aquí en este mundo. Es importante de que tú entiendas que estudiar la Biblia es una bendición para ti. Y cuando tú compartes este mensaje con otras personas, lo que tú vas aprendiendo, lo vas practicando y compartiendo, va a ser de gozo y alegría al tú ver a otras personas ser impactados por la palabra de Dios. Este es el llamado que te hago en este momento. Acepta la palabra como tu guía, no el hombre, no el pastor. Al que tú debes siempre seguir es lo que dice la palabra del Señor y no desviarte de ese lugar. El hombre puede cambiar todo, pero la Biblia permanece para siempre. No hay cambios. Son principios que están establecidos. Los tiempos cambian, pero los principios de Dios nunca cambian. Usted manténgase con un así dice Jehová y el Señor le va a dar la victoria. Y como el primer versículo que hablamos ahorita en el principio que dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanito, que el Señor te bendiga, te dé fortaleza y que este primer estudio sea de motivación para entonces ir a estudiar también el segundo estudio. Que el Señor le bendiga.